podés grabar sin problema. Perfecto, ahora está grabando. Excelente. Espectacular. Había alguien que quería hacer una consulta, pero no puedo ver La quién compañera es. Andreón escribió en el chat, si está Sí, la pregunta de ella planteada ahí. Karina Andreón. A ver. Pará, porque no estoy viendo el chat. ¿Hoy es la última clase o van a haber más encuentros? Pregunta. Ah, bueno, no, hoy es la última clase, lamentablemente, porque está previsto la finalización del curso para el próximo viernes y bueno, tenemos que cumplir con eso. Digo lamentablemente porque en realidad es un curso donde hay varios temas que sería bueno poder desarrollar y compartir, pero hay que acotarlo a lo que nos pide. Por eso hemos tratado de rescatar los temas más importantes dentro de cada bien jurídico y poder desarrollarlos y ofrecerlos de la mejor manera para que pueda entenderse. Pero sí, lamentablemente hoy es la última clase. De todos modos, consideramos que si bien el programa nos impide un desarrollo más profundo, recuerden que este era un curso anual, eh, se ha dado también un importante elenco de delitos y se han jerarquizado los delitos que consideramos que a criterio del equipo docente, principalmente obviamente del profesor José Luis González, eran los de mayor relevancia. Y también hay mucho material puesto en el curso. Eh, si bien, bueno, la situación en la que nos vimos, y además, más allá de la situación, sino el programa que es sumamente reducido en comparación con lo que era, y los tiempos y la imposibilidad de profundizar en cada bien jurídico, lo que entendemos también es que está bastante completo el curso. No sé, al menos desde mi perspectiva yo lo veo así, más allá de lo que podamos pretender si queremos comparar un curso que es cuatrimestral, no es semestral, sino es menos de un cuatrimestre, con lo que era un curso anual, ¿no? Me parece que con lo que tenemos tendremos que profundizar. Bien, si no hay ninguna cuestión más, me gustaría arrancar porque así la clase termina a 9:30 y me queda 1 hora y no me quiero extender fuera del horario. Vamos a hablar de una cuestión que, si bien refiere específicamente al lavado de activos, es una figura nueva que apareció con la ley 19.574, que es el delito de autolavado. Y vamos a analizarlo desde el punto de vista dogmático, vamos a ver en qué consiste exclusivamente lo que es el delito de autolavado, y a su vez tenemos que hacer una introducción, obviamente. Yo sé que ustedes el lavado de activos ya lo vieron, de todos modos se hace necesario recordar un poco los conceptos. Así que si podemos avanzar con Lucía. Muchas gracias, Lucía. Lucía es nuestra asistente de todo, hace la parte técnica, es la que se encarga de todo eso. Bueno, recuerden cómo se define el lavado de activos. A mí me gusta un poco, ustedes saben que yo soy docente de Historia del Derecho también, así que me va a gustar hacer un poquito la reseña histórica, de dónde procede este concepto de lavado de activos. Quizá todos lo saben, quizá no, pero el lavado, ¿por qué se llama lavado? Resulta que la mafia en Chicago, em, a ver, la mafia se dedicaba a actividades de acá del 30, ¿no? Actividades que eran ir recolectando dinero de repente de su actividad ilícita y lo hacía, recolectaba dinero en pequeñas cantidades. Aquellas extorsiones que se dicen, ¿se acuerdan lo que es la venta de protección que vemos en las películas? Y se hacía en pequeñas cantidades, a veces hasta en monedas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Resultaba en- enormemente sospechoso que el señor mafioso fuera con una bolsa así, tipo, no sé los que se acuerdan de Rico MacPato, que tenía aquella bolsa llena de monedas, se apareciera en el banco y la presentara para hacer un depósito o dónde guardaban ese dinero. Debido a ello, se vieron en la obligación de encontrar negocios que fueran de carácter lícito y que ensombrecieran o ocultaran el origen ilícito del dinero. Y qué mejor que comprar esas lavanderías las cuales funcionan con monedas. Esto es muy habitual en Estados Unidos
cuando uno no tiene espacio para lavar ropas o vive en un lugar que no tiene, o lo que sea, precisa, se instala así como lo vemos en las películas, es tal cual, te instalás en la lavandería, llevas con monedas, funcionan con monedas, lavas tu ropa, la secas. Entonces, la mafia comenzó a comprar una serie de lavanderías y con ella, ¿qué era lo que hacía? Ensombrecía o ocultaba el origen de los bienes, es decir, el origen de ese dinero. Esto fue así, es real, es la historia, y de ahí es que de ahí es que el origen del concepto este de lavado de activos. ¿Por qué lavado si yo no lavo ni enjuago? En otros lugares se llama, por ejemplo, blanqueo de capitales también, que es, y ya el propio concepto nos va diciendo algo que es oscuro, algo que está ensombrecido, algo que viene de la clandestinidad, algo que viene de la actividad ilícita. Entonces decimos que el lavado de activos es un proceso, como lo dice el PowerPoint, es un proceso, es decir, una serie de actos, una serie de actividades que lo que buscan que es introducir dentro del tráfico de bienes lícitos de un Estado, bienes que son de dudosa procedencia, es decir, bienes que proceden de la actividad ilícita, siempre, con apariencia, como dice el PowerPoint, de licitud. Esto es algo importante a tener en cuenta. El lavado de activos siempre va a tener una actividad ilícita previa. Esto ya lo vieron cuando vieron lavado de activos y se llama como, nosotros lo conocemos como el delito precedente, es decir, la actividad ilícita que precede al lavado de activos. Bueno, hay un ensombrecimiento también del origen a través de la actividad del lavador. Es decir, lo que se hace es, a través de estos actos, a través de la distinta transferencia, por ejemplo, de los bienes, lo que se hace es ir ocultando cada vez más ese origen ilícito. En la primera transacción, ya sabemos de dónde viene esta plata, no hay forma de justificarla. Sin embargo, ya cuando hay una serie de transferencias, se rebota de un lado hacia el otro, hay compraventas en el medio de inmuebles, hay muchas actividades, yo qué sé, la actividad hotelera, por ejemplo. La actividad inmobiliaria fue durante mucho tiempo una actividad por excelencia que eligió el crimen organizado para realizar esta actividad. Podemos continuar, Lucía. Entonces, teniendo definido, vamos a entrar ¿en qué consiste entonces? ¿No? Quedamos claro con que es una actividad de ensombrecimiento. Ahora también, entrando ya al bien jurídico tutelado, lo vimos cuando hablamos del lavado de activo, vemos que en un comienzo el bien jurídico tutelado se decía que era la administración de justicia siempre, ¿no? Lo que se estaba acá vulnerando era la administración de justicia. ¿Por qué? Y bueno, porque la justicia no podía llegar a alcanzar a esos bienes que eran producto de la actividad ilícita, se veía, digamos, vulnerado este bien jurídico. En la actualidad, lo que se dice es que no solamente vulnera la administración de justicia, sino que también se vulnera el orden económico y financiero del Estado, es decir, el orden económico y financiero legítimo, que es un bien jurídico sumamente importante. Hay autores que esto lo podrán discutir más o menos, pero sí se entiende, hay pacificidad, de que se trata de un delito pluriofensivo, ¿no? Es decir, que hay más de un bien jurídico que se va a ver lesionado o vulnerado con la actividad del lavado de activos. Las actividades ya son las conocidas, ¿no? Las conductas típicas. ¿Cuáles son? Van a ver que se habla de conversión y transferencia, se habla también de posesión y tenencia. Generalmente las leyes dicen el que adquiera, posea, utilice, tenga en su poder o realice cualquier tipo de transacción. Es decir, los verbos nucleares son muy amplios en cuanto a las conductas, hablan también del ocultamiento, de la asistencia. Originariamente, ustedes esto también ya lo vieron, pero yo me voy a hacer referencia a un momento. ¿De dónde viene este concepto también de lavado de activos y por qué es tan importante? Los que tenemos algunos años,
no así los más jóvenes, pero los que tenemos algunos años, y vivimos todo lo que fue la década del 80-90, yo era muy chica, pero igual me acuerdo. Recuerden que el narcotráfico especialmente comenzó a generar, a producir una serie de bienes, de aumento de patrimonio a punto tal que ya lo vieron en El Patrón del Mal, seguramente, la figura de Pablo Escobar como el capo narco, así por excelencia, que termina en la revista Forbes. A ver, entre los hombres más ricos del mundo. Esto alerta ¿a quién? Obviamente, a los estados de donde provenían esos capitales, que no era Colombia, obviamente, si hablamos concretamente de Colombia, pero sin entrar a siempre discriminar o generar una discriminación negativa respecto de la hermana República de Colombia. Los bienes procedían del exterior, los capitales venían de los Estados Unidos y se fugaban de Estados Unidos. Bueno, esto trae como consecuencia la celebración de la Convención de Viena, que es la primera, que habla de la situación, si ustedes leen un poquito el preámbulo sobre el tráfico ilícito de estupefacientes, dice en una parte, profundamente preocupadas los estados partes, no las partes, asimismo por la sostenida y creciente penetración del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas en los diversos grupos sociales y particularmente por la utilización de niños. En su exposición de motivos vemos que lo que busca es proteger, y acá es cuando se menciona el bien jurídico, la salud pública, y a su vez también el orden económico, el orden social, el orden económico, el orden cultural y el orden político de los estados. Después va a aparecer otra convención, que yo tengo por acá, a ver si tengo bien la fecha. Hay una, la del 88 es la de Viena, luego viene la del 90, que es la Convención de Estrasburgo, que habla sobre el lavado de activos. Posteriormente ya vamos a tener convenciones que mencionan la Convención de Palermo sobre delincuencia transnacional, lo que es el crimen organizado a nivel transnacional, y después, por último, tenemos la Convención de Mérida. Y en nuestro país, ustedes también ya lo vieron a esto, comenzamos con las normas, la 17.016, la ley 17.835, hasta llegar a la ley 19.574, que es la última que tenemos por ahora. Nunca sabemos por qué en esto siempre nos terminamos sorprendiendo, así que en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. Las convenciones internacionales sin duda nos llevaron a nosotros, por ser parte, a ir adoptando esta clase de normas. Tengamos en cuenta que detrás del lavado de activos lo que podemos decir es que lo que hay es una receptación, lisa y llanamente, o figuras de, cuando hablemos ahora del autolavado, figuras del encubrimiento o el autoencubrimiento. Entonces, después yo te pido, Lucía, porque por ahora creo que venimos con la, digamos, después, ya ni me acuerdo qué es lo que dice el PowerPoint porque lo hice hace mucho tiempo. Entonces, ustedes avísenme cómo venimos. Si precisan hacer alguna pregunta o lo que sea, me interrumpen. Visto ya el aspecto general de lo que es el lavado de activo, vamos a concentrarnos específicamente con lo que significa el autolavado y las discusiones que existen en materia doctrinaria ante la pregunta si es posible castigar por lavado de activos al autor del delito precedente. A eso es lo que llamamos autolavado. Si bien vemos que el lavado de activos es una actividad ilícita que genera un enorme daño a los estados, eso lo consideramos indiscutible. Respecto de la superfetación de normas penales y de la necesidad de adoptar estas figuras,
se hizo en realidad en cumplimiento con lo que son las convenciones internacionales y con los acuerdos que tienen los estados en materia de cooperación penal internacional. Y eso genera, como les decía recién, que exista una superfetación de normas en el sentido de que, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Lo que les dije hace un rato, ya esta conducta la podemos ver que era abarcada, si se quiere, por nuestro delito de receptación. Perfectamente podía ser abarcada por la receptación. De todos modos, reitero, los compromisos y la necesidad de estar inserto en el mundo nos lleva, y la preocupación mundial que existe a raíz del tráfico de sustancias y a raíz de lo que producen, el producido, a punto tal que imagínense que una persona dice que le ofrece pagar la deuda externa a su país, bueno, generó la necesidad de adoptar todas estas normas. Ahora vamos a entrar más, si hay alguna duda, repito, por favor, pregunten, que estamos para responder sus inquietudes. Bien, entonces entremos a lo que es, en qué consiste, ahí sí creo que podemos avanzar con el PowerPoint. ¿En qué consiste el autolavado? Profesora, una consulta Sí. cortita, no la quiero Sí, interrumpir por el tiempo. por favor. Usted dijo que el delito precedente podría ser la receptación, encuadrar en el tipo de la receptación. No, lo que yo dije es que el lavado de activos ya estaba abarcado, es decir, la conducta que se penaliza, es decir, la actividad que se realiza, lo que se considera lavado de activos, ya se encontraba abarcada, si se quiere, por el delito de receptación. Por eso hablaba yo de una superfetación de normas, es decir, una sobreabundancia de normas jurídicas penales. ¿Por qué? Porque esta conducta, ya con el delito de receptación, lo podíamos abarcar, no precisábamos, si se quiere, que se aprobara o que se creara la creación de un nuevo delito. ¿Queda claro esto? Gracias por la pregunta, Luisa. ¿Te quedó más claro ahí, Luisa? Ahora sí entendí, gracias. Disculpen, por eso les pido que pregunten lo que no va quedando claro. Porque además, de repente, ya damos por supuesto que algunas etapas están vistas y la modalidad impide que ustedes puedan hacer preguntas cuando están estudiando de repente el lavado de activos. Entonces, definimos el autolavado como la actividad es la conducta prevista, decíamos, como delito de lavado de activos ejecutada por el autor o el partícipe del delito precedente. Y lo que les decía recién, ahora creo que sí podemos avanzar, Lucía, con el PowerPoint. ¿Es posible castigar el lavado de activos? Perdón, ¿es posible castigar como autor de lavado de activos al que es autor del delito precedente? Y vamos a estudiar ahora desde el punto de vista dogmático y vamos a ver cómo se pronuncia la doctrina hispanoamericana. Y también vamos a ver lo que dicen en Alemania, por ejemplo. A favor, los que están a favor del castigo del autolavado son los argumentos. A ver que me distrajo acá el chat, lo voy a cerrar. Los argumentos dicen, primero, hay un delito de mala prohibita. ¿Se acuerdan cuando, no sé si lo llegamos a ver en algún momento, en Historia del Derecho, que dijimos lo que eran los delitos de mala in se y mala prohibita? Aquellos delitos que son en el derecho romano. Bueno, los mala prohibita son prohibiciones que tiene la ley. Los delitos, los mala in se, decían los romanos, son como decían los romanos, los delitos naturales, aquellas conductas que siempre han sido delitos, que en sí mismas son fuente de daño, fuente de las obligaciones como era en Roma. Los delitos mala prohibita son prohibiciones de la ley, no son conductas que en sí misma puedan representar o no un daño al bien jurídico. Ahora, la ley, a texto expreso, dicen los autores que se pronuncian
que dicen que es posible, es admisible desde el punto de vista dogmático el castigo por autolavado al que participó, al autor del delito precedente, dicen, es posible sí, porque la ley a texto expreso lo dispuso el castigo del autolavado y por lo tanto se debe entender que perfectamente es punible. Hay otros autores que dicen que son bienes jurídicos diversos. El bien jurídico tutelado por el delito precedente es diferente al bien jurídico tutelado por el delito de lavado de activos, por lo tanto, es perfectamente posible que al existir dos delitos, dos bienes jurídicos, perdón, que son distintos, es posible el castigo del autolavado, ya que no hay allí un delito copenado. Y ahora vamos a hablar de qué es el delito copenado, principalmente lo que dice Mirpuch al respecto. Porque se lesionan bienes jurídicos distintos. Y como entendemos que el lavado de activos es un delito pluriofensivo, entonces no se puede decir que el delito precedente va a lesionar el mismo bien jurídico. Recuerden, uno puede estar lesionando el bien jurídico propiedad, por ejemplo, y el otro va a estar lesionando el lavado de activos, ya sea la administración de justicia, ya sea el orden económico y financiero del Estado. Otros autores a favor del castigo del autolavado dicen que por razones de política criminal, fundamentalmente, dicen que sería político criminalmente dañoso dejar impune al que comete el delito precedente y después comete el autolavado. Los otros autores que están a favor dicen que es un delito autónomo. Esto lo dice nuestra propia ley en el artículo 36, la ley 19.574, en el artículo 36 dicen que el lavado de activos es un delito autónomo y el autolavado también es un delito autónomo, con bienes jurídicos también autónomos y diferenciados. Y en consecuencia lo que hay, dicen estos autores, es un concurso de delitos, un concurso real de delitos y no un concurso de leyes, como dicen los autores que están en contra. A ver cómo... Está bien. Vamos a cambiar, entonces. Los autores que dicen que... esto me gustaría que quedara claro, así que si ustedes entienden que preciso repetir, por favor interrumpan. Los autores que están en contra del castigo, el delito de autolavado, y vamos a analizar por qué están en contra. Primero, hay autores que sostienen con un peso muy importante, dicen la fuente convencional. Es decir, si sostenemos que el lavado de activos proviene de la celebración de pactos internacionales, de convenciones internacionales, diversas convenciones más o menos las que estuvimos mencionando hace un rato. Y la propia convención, la de Estrasburgo, por ejemplo, en el artículo 6, 2b, apartado 2, literal B. O la de Palermo, en el artículo 6, también apartado 2, literal E. O la de Mérida en el artículo 23, apartado 2, literal E, reconocen que el Estado, que los Estados, tienen la facultad de dejar impune el autolavado. Es decir, estas propias convenciones dejan a los Estados librada la facultad de crear o no un delito de autolavado, es decir, la facultad de castigar o no la conducta del autolavado. Entonces, es facultativo para los Estados, no están los Estados obligados a adoptar estas normas, a adoptar el delito de autolavado, a punir estas conductas. Otros autores, como Mirpuch, por ejemplo, que nos explica qué es el delito copenado, que dice que el lavado la actividad ilícita de lavado de activos que ejecuta aquel que es autor del delito precedente, se encuentra copenada, es decir, la pena está íncita en el delito precedente. ¿Por qué es esto? Decimos que los delitos copenados, a ver, yo por acá tengo la definición de Mirpuch. Decimos que los delitos copenados son actos
que por sí solo realizarían delitos, pero que quedan consumidos en la figura principal, es decir, el delito precedente. Y su castigo también queda consumido por el principio de consunción en el delito precedente. Y los autores también dicen, y esto me gusta mucho, que son actos de consumación del delito precedente. Lo que dice Palma-Herrera, por ejemplo, en España, que por el principio de consunción, el delito es consumido por es decir, el autolavado se encuentra íncito, es decir, consumido, penado ya dentro del delito precedente, del delito principal. Por eso, los autores dicen que lo que hay allí es un concurso de leyes, que nosotros lo tenemos previsto, y no un concurso de delitos. ¿Queda claro esta parte? Y algo que me gustaría agregar es que al castigar el autolavado, estamos transformando en delito una etapa del iter criminis. ¿Qué es esto? Recuerden el iter criminis, vamos a hablar, ¿se acuerdan del iter criminis? El proceso ejecutivo del delito que vimos en la parte general de derecho penal, cuando hablábamos de la fase interna, la fase externa. ¿Recuerdan las etapas que ya eran punibles? Las que sí o sí eran punibles. ¿Cuáles eran? A ver, alguien que se acuerde. Cabrera. ¿Dónde está Johnny Cabrera? Acá estoy. Ah, Cabrera, dígame. ¿Qué etapa era sí o sí siempre punible? ¿Cuál es la etapa que es punible en un delito? Siempre. ¿A partir de qué en el proceso? ¿A partir de cuál? La consumación, sin duda. ¿Y la etapa previa? El artículo 5 del Código Penal, ¿qué nos dice? La tentativa. Exactamente, la tentativa siempre va a ser punible, ¿no? Entonces, no les hablo de los actos preparatorios porque en ocasiones pueden serlo y en otras ocasiones no, son excepcionalmente punibles, solamente cuando la ley se refiere a ellos. Pero en los casos de la tentativa sabemos que siempre ante un delito doloso la tentativa va a ser punible. Luego vamos a tener la etapa siguiente, que es la de la consumación. Ya, sin duda, ahí, cuando el delito está consumado, decimos que se va a penar conforme a la pena que tiene establecida el delito, ¿no? O sea, la pena va a ser esa, sin duda, porque el delito ya está consumado y la pena está prevista para los delitos consumados. Ahora, hay una etapa siguiente, a ver si alguien se acuerda. ¿Cuál es esa etapa? Agotamiento. Exactamente, el agotamiento. ¿Y qué era lo que nos decía el agotamiento? ¿Cómo definíamos el agotamiento en el iter criminis? Decíamos que era el momento del proceso ejecutivo en el cual se cumplía ¿qué? A ver. Es decir, en el cual el autor podía cumplir ¿qué? La referencia subjetiva o la intención, la motivación, el móvil por el cual el autor ejecutó ese delito. A ver, hay delitos que la tienen prevista a texto expreso, como por ejemplo el hurto, ¿no? Para aprovecharse o hacer que otro se aproveche. Ese es el agotamiento, la etapa del agotamiento del delito. Y si lo comparamos con la figura del autolavado, vamos a ver que el autolavado no es más que esta etapa consumativa del delito cuando hablamos siempre del lavado de activos realizado por ¿quién? Por el autor del delito precedente. Es decir, si yo hurto un banco, ya que nos gusta tanto la Casa de Papel, a ver, ¿qué voy a hacer con ese dinero después? Soy uno de los integrantes. Elijan el protagonista que quieran. De la banda que se mete en la casa de moneda y fabrica ese dinero. Se lleva la plata, hablando llanamente. ¿Qué pasa después con ese dinero? ¿Qué voy a hacer yo después? Voy a cumplir con la referencia subjetiva. ¿Cuál es? ¿Aprovecharme o hacer que otro se aproveche? ¿Le compro una casa a mi mamá o me compro la isla paradisíaca? Esa etapa del delito, es una etapa del proceso ejecutivo del delito, es lo que se está independizando al crear la figura del autolavado.
¿Queda claro esto? Por favor, respondan en el chat si quieren, si no quieren hablar. Sí. ¿Sí? Ah, bueno, acá están diciendo disfrutar de lo hurtado. Por supuesto, Dani, no sé si sos Dani o... Es así. Yo voy a querer luego aprovecharme del... A ver, si no, ¿para qué robé el banco? Si no, ¿para qué hice todo esto? Para acostarme arriba de la plata, como Rico MacPato, bueno, vuelvo al ejemplo antiguo, para nadar entre las monedas. Hasta esa es una forma de aprovechamiento, que será más de tipo moral, no va a ser de tipo patrimonial. Entonces, lo que dicen estos autores es que el, y también lo dice, por ejemplo, entre nosotros lo dice Gonzalo Fernández, es que lo que se está castigando con el autolavado es la etapa del agotamiento, que es una etapa, se independizó una etapa del iter criminis y se la transformó en delito. Otros autores dicen que el autolavado no es más que una figura de autoencubrimiento. Y el autoencubrimiento, las reglas, y lo vemos así en nuestro derecho, del autoencubrimiento, dejan por fuera al autor del delito. Y en nuestro derecho incluso se dice a texto expreso. Pero el encubrimiento es una figura que se da siempre después, o sea, está ¿Y el desvinculada del anterior. autolavado? ¿Y el autolavado cuándo la voy a dar, No, Cabrera? siempre después, pero quiero decir, el delito específicamente de encubrimiento dice después y sin concierto previo, o sea, lo separa del... Va a ser y el autolavado también es posterior al delito precedente. Por eso el delito es precedente, está antes. Entonces lo que dicen los autores que sostienen esto es que lo que hay allí es que es asimilable a la figura del autoencubrimiento y que nuestro código, por supuesto que está por fuera. Y excluyen al autor y a los partícipes del delito. Otros autores dicen que esto también se funda en la inexigibilidad de otra conducta. Que no le es exigible al que participó en el delito precedente que se entregue a la justicia y que denuncie los bienes que son producto de la actividad ilícita. Hay otros, y esto pasa en Alemania, por ejemplo, si leemos el Código Penal alemán, en el Código Penal alemán la figura del autolavado está excluida específicamente por el estado de necesidad inculpable. Es decir, es una causa de exculpación. En Alemania el Código Penal llama al encubrimiento, le dice favorecimiento, es la expresión que utiliza. Y para el blanqueo de capitales se excluye entonces a texto expreso, cuando habla del favorecimiento, lo excluye a texto expreso al autor del delito precedente. Y se dice que si bien está previsto cuando habla del blanqueo de capitales, porque lo hace a texto expreso, que tiene fuente legal, se sostiene en la doctrina alemana que en realidad el fundamento es que hay allí un estado de necesidad exculpante, dice. Ya que, bueno, la doctrina alemana parece que es sumamente reticente en fundar dogmáticamente la exclusión del castigo del autolavado por el principio de inexigibilidad de otra conducta. Dicen que no, que lo que hay allí simplemente es un estado de necesidad exculpante. Otros autores dicen que lo que hay allí es la aplicación. Seguimos con los que están en contra del castigo, ¿no? Si ven, es mucho más rica la discusión en este aspecto, la discusión dogmática, es la parte más interesante de esta figura, ¿no? Otros sostienen que lo que hay allí es por la protección del principio nemo tenetur. A ver, ¿qué es el principio nemo tenetur? El principio nemo tenetur, que nosotros tenemos fuente constitucional respecto a este principio, sostiene que nadie está obligado a hacer prueba en su contra, ni autoincriminarse, ni tiene por qué ni tiene por qué generarle la facilidad a la justicia para que lo descubra o para que lo termine castigando por la comisión de un delito.
Eso, que en realidad esta exigencia no se le puede hacer al autor del delito. Entonces, como nadie está obligado a autoincriminarse, y el sujeto que lava el producto de su delito, lo que hace justamente es eludir el castigo de la justicia, igual que de la mano con el autoencubrimiento, no podría admitirse por aplicación de este principio el castigo del autolavado. Otros autores dicen que lo que hay allí es el principio de lo que se vulnera es el non bis in idem, que se lo está castigando a la persona 2 veces por la misma causa. ¿Por qué? Porque volvemos al concepto de liter criminis. Porque al castigar al autor de un delito, yo ya lo castigo por todas las etapas del delito. Se haya cumplido o no la referencia subjetiva, es decir, se haya aprovechado o no, o haya hecho lo que quería hacer cuando ejecutó ese delito. Entonces, si yo lo castigo a su vez después por, a ver, robé el banco para comprarme la casa, entonces yo lo voy a castigar por el hurto y después lo voy a castigar por el lavado de activos porque con el producto del hurto se compró la casa. Entonces lo estoy castigando 2 veces por la misma causa. ¿Queda claro esto? Inclusive, profesora, se puede tomar el delito precedente fuera del país. Por supuesto, esto no importa donde se haya ejecutado el delito precedente, eso lo dice también a texto expreso, la ley. ¿Ven cómo se diferencian de los que están a favor del castigo? Uno sostiene que es, bueno, es un delito mala prohibita, la ley lo dice a texto expreso, y en la otra punta dicen, ok, pero hay fuente constitucional, convencional que sostiene que esta es una facultad de cada Estado. Bueno, los que dicen que son bienes jurídicos diversos, acá yo en esto estoy bastante más de acuerdo con los autores, no creo que haya un delito copenado, pero sí creo que respecto del non bis in idem, es sin duda que se lo está castigando a la persona 2 veces por lo mismo, que la etapa ya está prevista. Y más teniendo en cuenta lo que fue la modificación respecto del delito precedente de la ley 19.574. ¿Por qué? Porque la figura del lavado de activos nace específicamente para las actividades producto del narcotráfico, nada más. Luego vamos abarcando un poquito más terrorismo, crimen organizado en sí, lo que es la trata de personas, tráfico de órganos. Luego llegamos a la 19.574 que introduce dentro de los delitos precedentes para el lavado de activos a la apropiación indebida, al hurto, la rapiña y el copamiento. O sea, señores, si van a robar la casa de papel, les digo, la casa de papel moneda, les digo desde ya que no, que después los van a castigar también. Ya les hubiera dicho que no también de antes, no solamente por la figura del 19, por la ley 19.574, pero a su vez de castigarnos ahora por haber robado el banco, también lo vamos a castigar después por lavado de activos, por lo que hizo con el dinero del producto o los bienes producto del delito precedente, del hurto del banco. Respecto de los sistemas que hay, a ver, esta discusión es muy linda, pero ¿qué pasa en el caso concreto? ¿Qué pasa? ¿Cómo castigan los estados el autolavado? Les digo que la tendencia mundial, por supuesto, es cada vez más al castigo. Lugares como, por ejemplo, creo que era, a ver si recuerdo bien, creo que era Perú, que por ejemplo no se castigaba, bueno, se empezó a castigar. Y así sucesivamente hasta que llegamos a la ley 19.574 en nuestro estado, que castiga el autolavado. Pero hay 3 sistemas diferentes. Creo que eso... si podemos avanzar, Lucía, con el PowerPoint. Bastante. Sí, sí. Acá. El sistema, el primero que encontramos es el llamado sistema alternativo,
que lo encontramos previsto tanto en Alemania como en Suiza. Este sistema, ¿qué es lo que nos dice? Que a texto expreso, como les dije previamente en el caso de Alemania, a texto expreso se excluye del castigo de lavado de activos al autor del delito precedente. Hay estados que lo tienen previsto a texto expreso. Hay otros estados, los que adoptan este sistema que es de tipo acumulativo, a texto expreso, acumulativo con qué, con el delito precedente. A texto expreso lo que hacen es castigar al autor del delito precedente también por lavado de activos. Y el otro sistema, que era el nuestro hasta la ley 19.574, era la situación en la que la ley guardaba silencio. Entonces, era posible castigar el lavado de activos o no. Iba a depender mucho de la interpretación que le fueran a dar principalmente la justicia, ¿no? A la hora del castigo, a la hora de la realidad, cuando llega la conducta cuando ingresa al sistema judicial. Entonces ahí dependía de lo que interpretara, de la interpretación. Por supuesto que una interpretación favor y rey siempre iba a llevar a que no se castigara. Bueno, si ya lo estoy castigando por el delito precedente y esta etapa está dentro del delito precedente, consideramos que no debería ser castigado. Y bien, con todo esto ahora me dirán, bueno, ¿y dónde está previsto? Porque hasta ahora venimos hablando de doctrina, venimos hablando de discusión, pero vamos a lo que dice la ley, ¿no? La ley en el artículo 35, yo les voy a leer el artículo, ¿sí? Ustedes lo pueden referenciar cuando estén estudiando el lavado de activos. El artículo 35 nos dice, lo define ya directamente como autolavado, y dice, el que hubiera cometido alguna de las actividades delictivas precedentes señaladas en el artículo anterior, también podrá ser considerado autor de los delitos establecidos en los artículos 30 a 33 de la presente ley, y por tanto sujeto a investigación y juzgamiento configuradas las circunstancias previstas en dichos artículos. El artículo precedente, el 34, hace una enumeración, lo que les decía recién, enorme de los delitos que quedaron abarcados ahora y que son considerados el delito precedente. Y encontramos, como les decía recién, una catarata de delitos. Para nosotros, créannos que los que nos dedicamos al derecho penal y los que hemos estudiado este tema, yo, sí, no, lo mío es poco, pero fue impactante de verdad ver la cantidad de delitos que integraban este elenco, que eran considerados delitos precedentes a partir de la aprobación de la ley 19.574. Es decir, creo la ampliación que se hizo fue impactante. Solamente voy a decir eso. Empezamos en el 34, bueno, por supuesto, los delitos de estupefacientes, los delitos de lesa humanidad, el terrorismo, la financiación del terrorismo, hasta ahí veníamos más o menos, lo que ya sabíamos. El contrabando, ya empezamos a subir siempre de 200.000 UI en adelante, ¿no? El tráfico ilícito de armas, bueno, ya más o menos, tráfico ilícito de órganos, tráfico ilícito y trata de personas, pero ya acá empezamos. Extorsión, secuestro, proxenetismo, tráfico ilícito de sustancias nucleares, tráfico ilícito de obras de arte, animales, materiales tóxicos, estafa. Siempre le ponen el monto de las 200.000 UI. Apropiación indebida, delitos contra la administración pública, quiebra fraudulenta, insolvencia fraudulenta, el delito, la insolvencia societaria, los delitos previstos en la ley 17.011, que son los delitos marcarios. Y después seguimos, ¿no? Sigue, impresionante, hasta que llegamos, bueno, el homicidio, el sicariato,
las lesiones también en la misma modalidad, y llegamos al numeral 29 con el hurto, la rapiña y el copamiento. En el copamiento, si son más de 100.000, ya baja el monto, y lo mismo pasa en la rapiña y lo mismo pasa en el hurto. Entonces vemos que la expansión punitiva alcanzó también a los delitos que no estaban abarcados y que eran netamente, el bien jurídico que tenían protegido era la propiedad. Y como les decía recién, tienen incluso íncito a texto expreso la referencia subjetiva, el para qué, y a ver, con mayor claridad podemos ver cómo se fraccionó un aspecto del proceso ejecutivo del delito, una etapa, y se la transforma en un delito autónomo. Y les decía, reitero esto porque para entender lo que dice el artículo 35, que habla de que habla del artículo anterior, es en el que menciona todos los delitos precedentes, y luego dice, decimos, podrá ser considerado autor de los delitos establecidos en los artículos 30 a 33 de la presente ley, que son los delitos de lavado de activos, es decir, se mencionan cuáles son las conductas que se consideran lavado de activos, los verbos nucleares que se consideran lavado de activos, y por lo tanto, con este artículo se crea la figura del autolavado cuando en nuestro Estado se guardaba silencio respecto de la actividad del autor del delito precedente. Si vamos al análisis dogmático del artículo, bueno, ¿quiénes son los sujetos activos de este delito? Sabemos que es tanto el autor mediato como el material del delito precedente y también los copartícipes. Todos ingresan acá, ¿no? Y esto también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque esto abarca también a los copartícipes del delito precedente. El que dio el dato de la alarma, el campana, todos están incluidos como sujetos activos de este delito. Respecto de la temporalidad, a ver, ¿qué queremos decir con esto? Bien, la pregunta es posible castigar? Ya se los dije recién, se guardaba silencio, pero ¿es posible castigar conductas que sean previas? Conductas de autolavado, ¿no? O conductas, digamos, de agotamiento de los delitos precedentes. ¿Es posible castigarlas con anterioridad a la aprobación de la ley 19.574? Y esto creo que es lo último a lo que nos vamos a referir. Bueno, decimos que primero que nada va a depender del sistema, ¿no? Al cual nos estamos refiriendo, a lo que vimos antes. Los sistemas, cómo se castiga este delito. Si estaba texto expreso, si no estaba, si se guardaba silencio. En nuestro derecho decimos que se guardaba silencio, y hay autores que dicen que como se guardaba silencio, sí era posible, es posible, de hecho se ha hecho, hay jurisprudencia, y que este artículo 35 sería meramente declarativo, nada más, que va a declarar una situación que era ya preexistente, es decir, que ya era posible antes de la ley 19.074 el castigo del autolavado. Y otros autores, ojo, porque acá se estaría vulnerando un principio muy importante, ¿no? ¿Cuál es? ¿Qué principio podríamos ver vulnerado allí si castigamos conductas que son previas a la aprobación de la ley? El principio de retroactividad La retroactividad de la ley. Exactamente, la retroactividad y mal amparte. Estamos castigando una conducta previa. Sin embargo, como los autores sostienen que el artículo 35 es meramente declarativo, dicen es perfectamente admisible el castigo de conductas previas a la ley 19.574, puesto que al guardar silencio la ley, lo que decimos es que era admisible castigar el autolavado.
¿Hasta acá me siguen? ¿Sí? Sí. Miren esto. ¿Sí? Bueno. Y hay otros autores, por todas las razones que les dimos recién, sostienen que no, que se estaría vulnerando el principio de retroactividad de la ley, que por el principio de favoris rei no se debería castigar. En algunos países, también, digo, como Argentina o como Italia, dice, esto no sería posible porque se derogaron privilegios previos a las reformas. Y si entendemos que no era posible, entonces la aprobación de este artículo 35 sería una situación ya no declarativa, sino constitutiva, es decir, se crea un nuevo delito, por lo tanto, sería admisible, por el principio justamente de retroactividad y el principio de legalidad, castigar una conducta previa. Bien, yo creo que por acá ya dejando tema. Si alguien quiere hacer una pregunta, preguntas, estamos abiertos, los escuchamos. No sé, Buen José día. Luis, por favor, si vos querés agregar algo. Bueno, acá me pone Lucía las conclusiones. Estas son personales, ¿no? Con la aprobación de esta ley, lo que decimos es que se violan principios de derecho penal por razones de política criminal impuestas, que con anterioridad la ley resultaba dudosa la admisibilidad de su castigo, aunque existan fallos jurisprudenciales, y se sostiene que el autolavado es inconstitucional porque vulnera el principio de non bis in idem, por las razones que dimos, principalmente Hola. porque el haber independizado una etapa del iter criminis genera que a la persona se lo esté castigando 2 veces por la misma causa, por más que los bienes jurídicos sean distintos. Bien, Hola, ¿se me ahora escucha? sí. Porque no Sí, sé, sí, no por sé, favor. estoy usando la WebEx que no sé cómo funciona, porque estoy con el celular que nunca estuve, entonces no sé. ¿Usted me escucha? Te escuchamos perfecto. ¿Cómo es tu nombre? Me llamo Cristian. Cristian. Sí. Sí, te estamos escuchando, Cristian. Eh, Al respecto de lo que usted estaba diciendo, por ejemplo, de sobre si era necesario un tipo autónomo o era el agotamiento de otro delito, Sí. yo ahí entré como en una especie de encrucijada porque no entendía muy bien. Entonces Ah, di con el análisis de Sandra Fleitas, por ejemplo, que está ahí por internet, sí. y hace un análisis tomando en cuenta los bienes jurídicos, los bienes jurídicos que son afectados, por ejemplo. Ella aboga, digamos, y hace una argumentación por la autonomía del del tipo penal de lavado de activos, porque dice que, por ejemplo, en la receptación y el encubrimiento se afectan bienes jurídicos distintos. Por ejemplo, me parece que en la receptación es el bien jurídico propiedad y en el encubrimiento la administración de justicia. En Bien, tanto que pero ella entiende que sí. en el lavado de activos, el bien inmediato sería el orden socioeconómico y el bien mediato sería la administración de justicia. Eh, Sí, hay autores y que ahí entienden también va eso. a la discusión esa, sí. Y De está, todos nada. modos, a ver, la receptación era una parte del encubrimiento. Lo que se hizo cuando se crea la receptación, se la traslada del bien jurídico a administración de justicia y se la incluye dentro de los delitos contra la propiedad. Esto es así, es algo que ocurrió. Es un desmembramiento del delito de encubrimiento. Si bien lo que sostiene la doctora Sandra Fleitas, gran parte de la doctrina también lo dice, sin duda que los bienes jurídicos pueden ser distintos. En uno se habla de la administración de justicia y el orden económico y financiero del Estado. Por eso decimos que es pluriofensivo el lavado de activos. Ahora, respecto del autolavado, ya es distinto. Porque ahí la discusión sería si receptación sí, receptación no, si el lavado de activos es receptación o es encubrimiento, dependiendo. Pero cuando hablamos del autolavado,
yo me pronuncio más a favor de decir, bueno, acá lo que se hizo fue tomar una etapa del iter criminis y transformarlo en delito. ¿Me explico? Eso es me parece a mí el fundamento más de mayor peso para sostener que se vulnera el principio de non bis in idem. A ver, utilicemos la lógica, sin entreverarnos tanto con lo que diga la doctrina. Reitero, ¿para qué voy a robar la casa? ¿Para qué voy a robar el Banco Central del Uruguay? No lo voy a hacer nunca, por favor. Pero imagínense, ¿para qué se va a hacer? ¿Con qué intención? Pero yo le hago una pregunta, profe, porque así me queda claro eso y me saco esa duda. Porque capaz que no manejo bien el concepto. ¿Es necesario que realmente se aproveche o basta con que tenga esa finalidad? Porque, por No. ejemplo, Claro que no, la consumación es una etapa previa. Ahora, Claro, el iter criminis es uno solo. Está íncito dentro del proceso ejecutivo. Es decir, mientras se va ejecutando el delito, el agotamiento, cuando se cumple esa referencia subjetiva, es al final. Si se cumple o no, ya el delito se castigó antes, porque se va a castigar o en la etapa de la tentativa, sí o sí, o en la etapa de la consumación. Va a depender en qué momento del iter criminis la situación llegue a la justicia. O cuando se detenga, no sé. No vamos a entrar en eso porque eso ya es de la parte general. ¿Queda claro esto? José Luis, ¿vos estás por ahí? Sí, por supuesto que estoy, y justamente estaba esperando que alguien hiciera alguna consulta para poder intervenir. ¿Me escuchás, Sara? Sí, te escucho perfecto. Yo tengo una consulta, profesora. Bueno, no, yo quisiera hacer algunas precisiones. En primer lugar, Sara, felicitarte por tu exposición, porque realmente ha sido muy clara desde el punto de vista dogmático, desde el punto de vista del diseño, de cómo preparaste el tema, desarrollando primero un marco normativo donde queda claro las convenciones y cómo son además el ordenamiento jurídico. De manera que quiero resaltar eso en primer lugar. En segundo lugar, que me animo a compartir prácticamente todo lo que has dicho, Sara, y algunas precisiones que me voy a permitir hacer. Quiero resaltar como un aspecto importante que tú señalabas. ¿Se me escucha? ¿Hola? Sí, se te escucha perfecto. Sí, perfecto. Decía que quiero señalar como un aspecto importante que señalaba Sara, el hecho de que las convenciones dejan abierta la posibilidad de que cada Estado penalice el autolavado. Esto, es decir, tú hablaste de las convenciones de Estrasburgo, de Palermo, etcétera, ¿verdad? Ahora, esto que parecería obvio en función de la soberanía del Estado, las convenciones no deberían dejar esclarecer ese aspecto, porque cada Estado para sí reclama su propia autonomía y va de suyo que puede castigar una conducta o no. Pero creo que es importante porque a veces el Estado justifica la creación de un tipo penal en base a los compromisos internacionales. Y en este caso en particular, justamente se da lo contrario, es decir, el Estado uruguayo, me refiero, el ordenamiento jurídico uruguayo, se creó esta figura del autolavado cuando en realidad hay una válvula de escape y donde las convenciones no están precisamente obligando al Estado a ello. Fuimos más allá. Sí, fuimos más allá, ¿no? Entonces, eso es por un lado. Segundo, con relación al concepto de autolavado, si nosotros partimos de la base de que el lavado implica participar en una serie de mecanismos y modalidades para introducir dinero espurio en un circuito financiero lícito, ¿verdad? Lo que llaman blanqueado, el autolavado implica perseguir punitivamente a quien haya adquirido un bien con el dinero que se obtuvo por la comisión de un delito anterior, es decir, el delito precedente. Si el delito precedente, por ejemplo, fue una rapiña,
el dinero obtenido de la rapiña se invierte en comprar un inmueble, por ejemplo. Esa conducta, comprar el inmueble, se convierte en una conducta punible. Si el dinero obtenido fue producto de un contrabando, más allá de las 200.000 unidades reajustables, y lo que obtuvo por ese dinero fue comprar un auto qué sé yo, un auto de alta gama, por decirlo de alguna forma, bueno, es autolavado. ¿tá? Y si el dinero se obtiene de cualquiera de los delitos precedentes establecidos, se convierte en un autolavado. Yo creo que ahí, para justificar esa conducta, el Estado dice, bueno, es una manera de desestimular la comisión de delitos, porque con ese dinero que se obtenga no se va a poder comprar nada. O mejor aún, no se van a poder adquirir bienes registrables, por decirlo de alguna manera, porque digo, el que comete una rapiña y va y compra con el dinero de la rapiña un surtido en el supermercado, obviamente esa conducta no es perseguible. Pero si se adquiere un bien de naturaleza registrable, entonces se convierte en autolavado. En el auto lavado, uno mismo realiza todas las acciones ejecutivas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Desde la forma de elegir cómo obtener el dinero, a través de una extorsión, a través de una trata de personas, de una rapiña, y luego el destino que se le va a dar a ese dinero. Se trata, en alguna manera, esta creación del delito autolavado de una punición en base a un derecho penal del enemigo, en donde se construye Aguarden un enemigo. Se te fue la voz recién, José Luis. ¿Se me fue ahora? Sí, ahora se te escucha. Ahora se me escucha. No, decía que en alguna manera este delito es la construcción de un derecho penal del enemigo, en el sentido que se construye en el enemigo dando, no solo se castiga un delito precedente, sino también que se castiga por la inversión de ese dinero. Y sí creo y comparto que allí hay un vicio de inconstitucionalidad en la medida en que se vulnera al menos uno de los que tú dijiste, el non bis in idem, ¿sí? Que es castigar un comportamiento en todo el desarrollo del proceso. Es decir, se castiga no solamente la consumación del verbo nuclear, sino que se castiga el aprovechamiento, es decir, cuando se logra una satisfacción por el dinero obtenido con anterioridad y la ejecución en algo concreto. Es como si salvando las distancias, ¿no? Pero en un ejemplo muy grosero, supongamos el individuo que comete un homicidio y luego entierra el cadáver para ocultar la prueba. Entonces es como que se castigara todo junto, digamos, el homicidio y el enterramiento, ¿no? Va de suyo que el enterramiento sería una auto ocultación de un delito precedente que sería el homicidio. Y una cosita, José Luis, sí. Y a su vez también ese aprovechamiento que vos mencionabas recién, por ejemplo, el aprovechamiento cuando hablamos del delito de hurto, está previsto a texto expreso en la ley. A mí me gusta más que hablar del dinero, me gusta hablar más que nada de bienes, porque también está prevista la apropiación indebida. Sí, claro. La apropiación indebida, es decir, toda esa etapa que se autonomiza y que se transforma en un delito autónomo y que encima se castiga a su vez, que habría un concurso real de delitos allí, porque yo voy a castigar por el hurto y por el delito de autolavado. Profesora, pero además se lo castiga con una pena mayor. Siempre va a ser para aumentar la pena, nunca va a ser para disminuir, eso lo tenemos claro. Sí, sí. Yo quería agregar un poco que me quedó colgado. Juan Ginés habla acá, hola, ¿cómo andan todos? Hola, ¿cómo andan? Que era con respecto a los pactos y que en realidad no hay como una obligación expresa de esos pactos a obligar a los estados. Pero yo por lo que estuve leyendo... Ginés, lo que hay es facultativo, es decir, el Estado puede o no, va a depender de su derecho interno, no es algo que, a ver, la convención no obliga o no, bueno, de por sí ya no obliga, pero
no dice que se tenga que sí o sí castigar el autolavado. Por eso les mencioné los artículos de la Convención. El artículo 6 de las que Claro, no, pero yo llegué a un documento de un juez de la Suprema Corte de Justicia, un ministro de República Dominicana, que el hombre lo entiende como un delito financiero internacional. Y, y eso conlleva a que, por ejemplo, en los grados inversores que se hacen, todo lo que tiene que ver con esto de si la justicia lo está castigando, si hay juzgados especializados en la materia, además, son criterios de calificación financiera para inversiones internacionales. Exactamente, Entonces, y para el Estado. claro, o sea, realmente capaz que los pactos, como decimos, da la posibilidad facultativa del Estado de decirlo, pero en realidad no. O sea, en realidad hay un interés importante de las grandes potencias en comprimir a los estados para que castiguen el lavado de activos, de manera tácita, por otro lado. Fue lo que entendí, al menos. Sí, es correcto. Y además hay otro aspecto que vincula a la ley al contenido del artículo, ¿no? Que en realidad ahora es como que se invierte la carga en la prueba. Históricamente, el Estado, al perseguir una conducta punitiva, es el encargado de encontrar la prueba que incrimine ese comportamiento. Pero en estos casos, te deja en manos del imputado, por decirlo de alguna manera, en que demuestre que esos bienes que tiene, no solamente el dinero en sí mismo, sino el bien que haya podido adquirir con el dinero espurio, es de origen lícito. Es decir, tiene que acreditar, por ejemplo, que la compra de un inmueble fue realizado mediante escribano público, que el escribano pudo constatar de dónde provino ese dinero, etcétera, etcétera. Eso se llama inversión de la carga de la prueba, ¿sí? Lo que también... Es como considerarlo culpable, claro, y debe probar su inocencia, ¿verdad? Exactamente. Es justamente, precisamente, Luisa, se invierte esa carga de la prueba, que es la columna vertebral de un Estado de Derecho. Porque si uno está juzgado, bueno, espera que el propio Estado determine concretamente por qué se le está cuestionando ese comportamiento y que ofrezca los elementos de prueba que tiene para llevarlo a un proceso. Es decir, de la misma manera, por ejemplo, que cuando alguien se detiene en la vía pública, en fragancia delictual, dice, mire, lo detuvimos porque usted portaba sustancia prohibida, o porque usted portaba un arma y que no se puede, etcétera, etcétera. Bueno, eso es el fundamento de por qué se le detiene y por qué se le lleva a un proceso. ¿Sí? El individuo no tiene por qué justificar por qué no yo llevaba. Y acá ocurre al revés. Una consulta, profesor. Claro, con mucho gusto. Pablo Concari habla. ¿Qué tal, Pablo? En el artículo 35 está el verbo podrá. O sea, da la sensación, lo consulto o es una duda, de que al poner el verbo podrá, quiere decir que es facultativo del juez juzgar o no por este delito. Entonces, ¿es correcto decir que no es tan grave en el sentido de que siempre está la posibilidad de que el juez tome un camino diferente al camino punitivo de este delito de autolavado, o eso es incorrecto? No, en alguna medida sí, está bien lo que tú decís. Lo que pasa es que el podrá, la forma como está redactado, es en la medida en que se haya cumplido con alguno de los tipos penales previstos en los artículos 30 a 35. Entonces se podrá considerar autor. Es decir, exactamente. ¿Por qué? Porque si no cometió, por ejemplo, alguno de los delitos antecedentes, si no cometió una rapiña, si no cometió un contrabando, etcétera, no se le va a poder castigar por el autolavado, obviamente, por la inversión de ese dinero. Entonces, ese verbo nuclear está expresado de esa manera, condicionado a que haya cometido los delitos anteriores.
Claro. Lo que está Entonces la haciendo acá, pregunta sería... disculpe, con Cari, me permite Sí, una acotación con Cari. sí, claro, Lo que por está favor. haciendo acá la ley es de decir a texto expreso, porque en el artículo 35, a su vez, se extiende o define una persona más que puede ser sujeto activo del delito de lavado de activos, y dicen que también podrá ser considerado autor de los delitos establecidos en el artículo 30 y 34. El que hubiera cometido alguna de las actividades delictivas precedentes señaladas en el artículo anterior, también podrá ser considerado autor de los delitos establecidos en los artículos 30 a 33. Correcto. La pregunta sería entonces, porque yo podría interpretar diferente a esa interpretación. Yo podría decir que se podrá, le da al juez la posibilidad de no juzgarlo, o es absolutamente incorrecto lo que estoy diciendo. O cabe lugar a un huequito, no sé si me explico. Sí, cabe lugar al huequito, como tú decís, porque si no cometió alguna de las actividades precedentes, no se le puede juzgar por autolavado. A ver, no se lo va a juzgar por el artículo 35 si no cometió ninguna de las actividades previstas en el del 30 al 33, acá debería decir presente, pero lo escribí muy rápido, de la presente ley. ¿Me explico? Correcto. Eso es lo que quiere decir, desde el punto de vista hermenéutico, digamos, lo que quiere decir es eso, en cuanto a la interpretación del artículo. Claro, yo lo que digo es que si dogmáticamente está en discusión este artículo por todo lo que ustedes han expresado, por la violación de varios principios, etcétera, mi duda o mi comentario sería, acá de repente hay un elemento más que puede jugar a favor de los autores que están en contra de que se aplique el delito de autolavado, porque deja una pequeña brecha ahí que se puede interpretar de forma diversa. Digamos, 70% para un lado, 30% para otro. No sé si es una barbaridad lo que estoy diciendo o es un aporte. Sí, no, está bien, es un aporte, es una reflexión. De todas maneras, lo importante, lo que hay que tener allí presente es que el castigo por el autolavado está directamente vinculado a la formalización, a la precisión, a la acreditación que se haya cometido un delito anterior de los previstos en esa enorme lista que Sara dijo hace un rato y que se va incrementando cada vez más y con el tiempo. Sí. Eso es lo que tiene que quedar bien claro. Está correcto, gracias. No, con mucho gusto, por favor. ¿Alguna otra pregunta que alguien desee formular o alguna reflexión? Una de hoy. Sí, yo, perdón, Cristian, ¿vas vos? No, dale vos, Ginés, no vas. Yo quería preguntar sobre el rol de los profesionales en el tema de asistir. Sobre todo en el tema del asesoramiento, ¿no? Sobre todo cuando se sabe y cuando no se sabe de dónde provienen los bienes. ¿Viste, Juan, que ¿viste, Juan, que la ley dice, nos refiere a nosotros, ¿no? Cuando Claro, habla por del eso, derecho, desde el punto de vista práctico, digamos. Uno, a ver, los defensores, los abogados, vamos a evacuar las consultas que nos pueden hacer los clientes. Y queda amparado en el secreto profesional y a su vez también lo que tiene que ver con el derecho de defensa, porque se había discutido incluso sí, respecto de lo que se llaman los honorarios maculados. Si la persona que ejecutaba actos de lavado de activos, si nos podía pagar los honorarios. ¿Me explico? Porque decían que esos honorarios iban a estar manchados porque procedían de la actividad ilícita. Esa discusión se llegó a tener. Por eso la redacción que tiene el artículo. Y lo que tenía que ver con el derecho de defensa. Todos tenemos derecho a ver, si no, quedaba el lavador, quedaba sujeto a solamente poder ser asistido por la defensa pública. Y
acá lo dice en el artículo 33, no quedan comprendidos en la presente disposición la asistencia en el asesoramiento prestado por profesionales a sus clientes para verificar su estatus legal o en el marco del ejercicio del derecho de defensa en asuntos judiciales, administrativos, arbitrales o de mediación. Porque si no, ¿qué pasa? Tampoco se puede elegir la defensa que uno quiere tener, porque, bueno, con el dinero que tengo, como puede ser o no producto de la actividad ilícita, del lavado de activos, yo no voy a poder, por ejemplo, tener una defensa que sea particular. Voy a tener que ir siempre a la defensa pública. Esa era una de las cosas que se decía, ¿no? Esto es una intensa actividad de lo que tiene que ver con los colegios, de las asociaciones profesionales. Sí, porque además la cuestión es que si se cuestiona a tal punto el grado de asesoramiento de parte de un abogado, también se está disminuyendo las garantías que tiene toda persona de recurrir a una defensa penal y a una asistencia. En ese sentido hay que tener bien claro que una cosa es cooperar en la comisión de un delito. Allí, claro, si un abogado, escribano, quien sea, los escribanos están más comprometidos, ¿no? Si se quiere. Pero si un abogado coopera en la comisión del delito de lavados, va a ser un coautor o va a ser un autor del respectivo delito, pero porque está cooperando en la realización, que es algo muy distinto a cuando el abogado asesora sobre las consecuencias de realizar determinado comportamiento a un tercero. Una cosa, reitero, es asesorar, es decir, informarle el derecho, informar las consecuencias de lo que puede llegarle a pasar al cliente si decide invertir el dinero que lo obtuvo ilícitamente en algo. Eso es asesorar y eso está amparado constitucionalmente y nunca va a generar ningún tipo de responsabilidad al abogado. Es más, cuando hay interceptaciones telefónicas, se excluyen aquellas donde vinculan al abogado con su cliente. Claro. Vulnerando totalmente lo que es el secreto profesional. Entiéndase esto, ¿no? Vulnerando el secreto profesional. Porque el secreto profesional, ¿qué es lo que nos dice? Y que lo que yo estoy hablando con mi abogado, y más un abogado penal, no lo va a saber nadie más. Bueno, acá se enteró los que están escuchando, los que escuchamos la desgrabación, el crimen organizado, los que tenemos la transcripción de las grabaciones, sabemos lo que se habló hasta con los profesionales, si se quiere. Impecable. Yo, disculpe, me tengo que retirar, tengo parcial ahora de contratos, así lo saludamos y no sé si hay próxima en realidad. Pero... No, Juan, lamentablemente para uno, ¿no? Porque a uno le gustaría seguir el curso. No, para nosotros también, porque... Pero no, lamentablemente esta es la última sección que vamos a tener. Porque ya el viernes es el último día de clase. Bueno, lo saludo con todo el cariño entonces y bueno, nos veremos en el próximo curso, en donde nos encuentre el día que nos abran la facultad. Bueno, con mucho gusto. Ha sido un gusto grande compartir con ustedes el curso. No, por favor, el gusto es nuestro. Es un placer. Muchísimas gracias, Juan. ¿Yo puedo hacer una pregunta ahí antes de que se termine, profe? Gracias, Juan, saludos. Sí, claro, Cristian. Igual, José. Bueno, es cortita, porque me saltó la duda ahora con lo que decía la profesora, el tema del agotamiento del iter criminis. El tema del agotamiento, por ejemplo, con el trabajo de hurto que hicimos, ¿no? Si yo hurto, como dice el artículo, el tipo, ¿no? Para tener tal finalidad, pero no tengo esa finalidad, pero aún así hurto y logro, ejecuto todos los actos que escribe el tipo, aunque yo no agote el tipo, se dice que realmente tenía esa finalidad y que no era necesario de que yo me aprovechara, ¿no? Sí, claro. Se aprovecha el giro lingüístico, ese que dice para aprovecharse, no es necesario que se aproveche. Ahora el ejemplo que dice usted, por ejemplo, por eso si yo lo cometo un decíamos delito. hace un rato,
No es necesario Claro, que sí. que el agotamiento esté presente para que se castigue el delito. De todos Ahí modos, va. es parte del iter criminis. Entonces, si yo, por ejemplo, cometo un Ya lo delito, voy a ¿no? castigar desde la tentativa. Yo cometo un delito, ¿no? Con determinado bien jurídico, supóngase, no sé, cualquiera de los delitos presentes, ¿no? Y voy al banco y intento girar la plata y ahí ya estoy lesionando otro bien jurídico, ¿no? Como sería, por ejemplo, el orden socioeconómico. No hay dos delitos distintos porque yo ya hice el delito precedente con esa finalidad, aunque no la haya votado, esa finalidad estaba y el delito ya estaba ahí atrás. Que aunque no se pide que se haya consumado igual, ¿no? Ni siquiera que se haya juzgado, condenado. Eh, no sé si me entiende. Es necesario que yo realmente realice, me aproveche, porque el tipo dice para aprovecharse, o sea, con que la finalidad esté implícita, ya cumple con el requisito subjetivo, ¿no? Sí, a ver, le contesto yo y después supongo, no sé si vos querés, José Luis, Sí, claro, contestarle. claro. Yo lo que digo nada más es que si lo analizamos desde el punto de vista del iter criminis, el agotamiento es posterior a la etapa de la consumación. Y como tú bien decís, no es necesario que se dé el agotamiento para que se castigue el delito. Es decir, no es preciso del provecho para castigar el hurto. O sea, con que se hayan ejecutado los, la Apoderado finalidad con delictiva, sustracción. exactamente, el apoderamiento con la sustracción, ya ahí ya tengo un hurto consumado. Ya conjugué el verbo nuclear, no me salía eso. Conjugo el verbo nuclear, ya ingresé en esa etapa a partir de la tentativa, ¿no? Ya es punible mi conducta. Lo que no quita es que el aprovechamiento sea esa etapa del agotamiento y esté dentro del iter criminis del delito de hurto. Es decir, es una etapa posterior a la consumación, pero de todos modos integra el iter criminis, el proceso ejecutivo del delito de hurto. ¿Me aproveche o no? Veremos, serán circunstancias de la vida, si no me descubren antes. De todos modos, el agotamiento está dentro del iter criminis. Entonces, lo que se hace con el autolavado es como cortar esa etapa e independizarla y transformarla en un delito autónomo. Por más que luego me digan que son bienes jurídicos distintos, eso también son construcciones de carácter dogmático. Si se quiere, como decían, son delitos mala prohibita. No sé, esa es mi opinión. Ujú. ¿Alguna otra reflexión o pregunta? Sí, hola, Sí, Victoria hola. Gómez. ¿Cómo están? Victoria. ¿Cómo estás, Yo quería Victoria? defender el punto de que en realidad yo creo o sea, mi punto de vista sobre la violación del principio de ne bis in idem, cuando se castiga el delito dos veces, digamos, o sea, el delito precedente y el delito que lo ven como un encubrimiento o, o copenado, o un delito copenado, digamos. Primero que nada, porque creo que el bien jurídico tutelado es totalmente distinto, incluso en el 34, en el artículo 34 de la ley, o sea, los tipos de bienes jurídicos son muy distintos, depende del delito precedente del que se trate. Incluso muchos de ellos no afectan al patrimonio, o sea, directamente, digamos, como sí lo hace el lavado de activos. Y por otro lado, corríjame si me equivoco, y por otro lado, creo que el lavado de activos lo que tiene es me olvidé del punto al que iba a llegar. Denme un segundito, por favor. Disculpe, quiero aclarar que conforme a lo que estaba programado, se está por cortar la reunión, ¿no? Por eso, para que no se corte abruptamente, simplemente quiero saludar y despedirme. Seguimos hasta donde fuera, pero quiero hacer esa advertencia. Adelante, por favor. Perdón.
Sí, básicamente esa era mi crítica en realidad constaba de que eran dos bienes jurídicos distintos y además de que, no sé, esto es un análisis propio, pero el sujeto pasivo de los delitos son distintos también, porque en el lado de activos considero que el sujeto pasivo es el Estado y la economía, o la, o como dicen dicen los autores, que el bien jurídico es que se interrumpa, digamos, la investigación para llegar a resolver los casos, digamos, en la justicia. Entonces creo que por esos dos aspectos considero que no se viola nebis idem, pero bueno, me corregirán si me equivocaré. Gracias. Era Es esa discutible, acotación. Victoria, lo estamos discutiendo, no hay nada correcto o incorrecto acá porque no hay nada saldado acá. Cada uno tiene sus fundamentos para sostener sí o no. No sé, vos, José Luis. Sí, yo comparto eso. Tú decís, es un tema de ida y vuelta que está en permanente discusión y tensión, precisamente porque todo aquello que está al límite de la Constitución y sobre todo que puede llegar a violentar el sistema de garantías es y será siempre cuestionado. Por ejemplo. Y va a seguir siendo cuestionado, por más que estemos donde estemos, lo vamos a seguir cuestionando. ¿Por qué? Porque esa ampliación de normas penales genera que las personas tengamos cada vez menos espacios de libertad. Porque lo que se está defendiendo, más allá de las garantías, es la libertad de las personas, no porque estemos en la cárcel, sino la libertad a la hora de actuar. Nos gustará más, nos gustará menos, yo no lo haría, claro que no, por supuesto. No estamos hablando de lo que haría cada uno de nosotros, sino en general, cuáles son los espacios de libertad que tenemos, por dónde nos podemos mover. Por eso se dice, si ustedes quieren saber qué tan democrático es un Estado, tenemos que empezar por su código penal o por sus leyes penales. Sí, está muy bien. Mi última reflexión. Con eso me despido. Muchas gracias. Bueno, creo entonces daríamos por finalizado la reunión de hoy y estaremos en comunicación a través de Eva. Y bueno, nos queda un último parcial el próximo viernes con las modalidades que ya vamos a dar a conocer, pero en breve estaremos comunicándolos entonces. Bueno, Bueno, saludos gracias. y buenos días para Sara. todos. Chao. Muchas gracias a Nos todos. vemos. Nos volveremos a ver en algún momento. Que pasen muy bien. Hasta luego. Gracias, Lucía Remarsaro. Ay, ya salió Lucía.